que como gente sabia que hemos aprendido la palabra, el Señor nos ha dicho que estemos atentos a sus palabras, que inclinemos nuestro oído a sus razones, porque la palabra de Dios guardada en nuestro corazón es vida y medicina a todo nuestro cuerpo. Amén. Así es que si hay un medicamento súper eficaz para nuestra vida y una medicina infalible, se llama la palabra de Dios. Gloria a Dios. Palabra de Dios, medicina infalible para nuestro cuerpo, refrigerio a todos nuestros huesos. ¿Cuántos todavía tienen un cuerpo? No les pregunto cómo estás, si anchito o flaquito, no, pero tienen un cuerpo todavía, amén. La palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. ¿Y cuántos todavía su esqueleto le funciona? Ya es refrigerio a todos nuestros huesos también. Amén. Entonces, agradecidos a Dios por ello. De verdad que la palabra de Dios es viva, eficaz, tiene poder y es cuestión de creerla, guardarla, aplicarla a nuestra vida y el resultado se hace evidente. Dios es un Dios todopoderoso y hace todo por medio de su palabra y su santo. Gracias a Dios, estamos animados esta mañana para recibir de la sabiduría del Padre fiel. Amén. Muy bien, el Espíritu Santo nos ha detenido en este tema maravilloso de la oración, muy importante para Dios, para nosotros. Hay mucho énfasis en las Escrituras acerca de la oración en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. No hay libro que no se ocupe realmente de una o de otra forma, sea directamente o implicativamente acerca de la oración. Entonces, si Dios enfatiza eso, para nosotros es sumamente importante. Y Dios nos está hablando hoy acerca de esto. Y hay que reafirmar nuestra vida, hemos dicho, como una vida de oración. Y si por alguna razón, por X motivo que tú sabes, tu vida de oración se perdió, más que saber algún motivo, a veces hay excusas por ahí. Pero hermanos, Dios es bueno. Y Dios es un Dios que nos da oportunidades continuas. Entonces, estamos en un tiempo de no solo reafirmar nuestra vida de oración, pero si por alguna razón no estás en una vida continua de oración, es tiempo de recobrarla, es tiempo de retomar, es tiempo de aprovechar lo que Dios está dándonos de su sabiduría y encaminarnos, enfilarnos una vez más en una vida preciosa de oración, de comunión con el Señor. Él nos está proveyendo el tiempo y la dirección por su palabra y tenemos que recordar que hemos aprendido ya que cuando estamos en una vida de oración, en una comunión con el Señor, indefectiblemente la gloria de Dios se impregna en nuestra vida y nuestra vida puede resplandecer. Uno puede ser un creyente que oye la palabra y aprende, pero ser un creyente apagado, un creyente sin fervor, un creyente que no muestra la gloria de Dios a falta de la oración. Y uno puede ser un creyente que sabe la palabra, que disfrute la palabra y que resplandece y que su vida manifiesta y da fruto en cuanto a lo que sabe de la palabra de Dios, si es un creyente que vive en la presencia de Dios, que está en comunión con Dios, que es una persona de lo que se llama una persona de oración, una persona que aprecia, valora, disfruta la oportunidad y saca tiempo para estar en la presencia de Dios. Así es que cuando uno está apagado hay que meterle el combustible de la oración. Amén. Y la oración nos hace resplandecer, como hemos visto en el ejemplo de nuestro Señor Jesús. También hemos visto que Jesús en tiempos de oración pudo reconocer las necesidades de sus discípulos y acudir a ellos para ser de bendición. Nosotros tenemos una visión, trabajamos en ella, tenemos servidores que están dirigiendo a los demás hermanos y obviamente necesitamos como servidores, como dirigentes espirituales, ayudar a las personas en el nivel de autoridad que estemos, en la posición que el Señor nos está permitiendo servirle en este tiempo. Es necesario que reconozcamos la necesidad de orar para que podamos reconocer y ver las cosas y necesidades de nuestros hermanos de una manera sobrenatural y poder asistirlos, poder ayudarlos. Una ayuda espiritual que beneficiará grandemente su vida. Amén. Eso hemos ido aprendiendo de la vida de Jesús. Hemos oído también acerca de la importancia de la oración intercesora. El pastor Alan nos estuvo compartiendo acerca de esto. ¿Qué es la oración intercesora? Orar por los demás para que la voluntad de Dios se cumpla en ellos. La importancia de la oración intercesora, la motivación de la oración intercesora. Y la oración intercesora no la hacemos sencillamente porque estamos incómodos de que las personas sean como a nosotros no nos gusta. La oración intercesora la hacemos para que la gente
cumpla el propósito de Dios, y la hacemos con esa motivación que se llama amor. Amén. Hacemos por amor la intercesión en favor de otros, no porque queremos que cambien o no nos gusta su comportamiento, sino que la esencia de esta oración se llama amor, se llama compasión, y cosas preciosas hemos ido recibiendo del Señor para nuestra vida. Este miércoles hemos estado aprendiendo y el Espíritu refrescándonos acerca de la oración eficaz del justo que puede mucho. Santiago 5:17, el ministro Jeremy nos estuvo compartiendo acerca de Elías, que era un hombre justo, con pasiones semejantes a las nuestras, que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió, y la tierra produjo su fruto por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, cuando oró y no hubo lluvia, obviamente el fruto no salió, pero oró y hubo lluvia, entonces el fruto se manifestó. Y Elías movía todas las cosas con oración. Cosas sobrenaturales podían acontecer porque Elías creía en Dios y oraba a Dios conforme a su palabra. Y la Escritura nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cuántos de ustedes saben que esa es una oración que cada uno de ustedes puede hacer? Algunos están convencidos, otros no, pero quiero recordarles que tú eres justo en Cristo Jesús. No eres justo porque un hermano tal o cual te dice que eres justo. No eres justo porque tú te sientes justo. No eres justo porque tú te miras y piensas que haces todo lo suficiente para que te digan justo. No, tú eres justo porque has sido justificado gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Y estás en la posición, en la condición de hacer oraciones eficaces. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Eso el miércoles el Señor nos lo estuvo refrescando, y recordamos que la oración no es más eficaz cuando ponemos más de nosotros, como nos explicaban. No hacemos que nuestra oración sea eficaz porque nos tiramos al piso, porque saltamos o nos arrodillamos, y a veces podemos estar en una actitud de sumisión, de entrega al Señor, de adoración y arrodillarnos, y eso es rico, es bueno, pero eso no hace eficaz nuestra oración. Es una actitud de nuestro corazón de estar sumisos delante de Dios y reconocer su grandeza y soberanía, pero lo que hace a nuestra oración eficaz y operante es el hecho de que todo lo hacemos por lo que Jesucristo ha ganado, por los méritos de Jesucristo y en el nombre de Jesús. Y Santiago habla de esta oración eficaz extrayendo el ejemplo que está en Primera de Reyes, capítulo 17, donde se muestra a este personaje a quien él lo menciona, a Elías, que estuvo sujeto a pasiones como las nuestras, fue un ser humano como nosotros, pero oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y luego oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces todos podemos hacer oraciones eficaces. ¿Y cuál fue la oración eficaz de Elías? Que le habló la palabra que Dios le dijo que hiciese, y esto es lo que Santiago cataloga como una oración eficaz, como una oración ferviente. Las oraciones en el entendimiento que nosotros hacemos deben ser hechas conforme a la voluntad de Dios, dicho de otra manera, conforme a su palabra. Y Jesús añade algo importante también para que nuestra oración, en su enseñanza nos muestra eso, sea una oración que hacen los justos y que es eficaz. Y es que tenemos que orar a Dios no solo como Dios, sino como Padre. ¿Recuerdan cuando sus discípulos le dijeron enséñanos a orar? Y Jesús comenzó enseñándoles el famosísimo Padre Nuestro. Y comenzó con eso: ustedes orarán así, Padre Nuestro. Amén. Entonces Dios es Dios, obviamente, es nuestro Dios todopoderoso, el Dios verdadero, pero es nuestro papá. Y tener la oportunidad de orar a Dios como nuestro Padre cambia el asunto. Motiva tu corazón y te da una gran confianza. Porque normalmente hasta los padres humanos, hasta los padres fallones, humanamente hablando, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas? Y al Espíritu Santo, cuando se lo pedimos, la respuesta es obvia y la respuesta está implícita. Dios dará buenas cosas a los que le pedimos, confiando en Él. ¿Ve? Entonces tenemos que orar oraciones conforme a la palabra de Dios y dirigirnos a Él como nuestro Padre, porque eso es lo que es para nuestra vida. No es solo nuestro Dios, sino nuestro Padre. Y Jesús siguió enseñando y ayudando a sus discípulos a
que ellos valoraran la oportunidad de orar, que no se pierdan, que no desestimen la ocasión de estar en continua oración. Y una vez les dijo, cuando estaba hablando a sus discípulos acerca de los días de la manifestación del Hijo del Hombre, y él hablaba que serán como los días de Noé y como los días de Lot, cuando él estuvo en Sodoma y al ser sacado esta ciudad fue destruida. En ese contexto él les habla la conocida parábola del juez injusto, que ya la estudiamos, vamos a mencionarla como de repasito nomás, de pasada. Y ahí Jesús hablaba sobre la necesidad, sobre la conveniencia, sobre el deber que tenemos, casi como una obligación que tenemos que hacernos, dada la importancia de orar. No Dios nos obliga, no Dios nos aplasta para que se salga oración de nosotros. Es algo que uno mismo se impone y se da cuenta que hay que hacerse una obligación, una disciplina de orar. Es una necesidad. Es necesario. ¿Por qué? Porque sin eso podemos saber mucho y no hacer nada poderoso. Pero con eso, aunque no sepas mucho, realmente puedes tener una vida poderosa. Ahora, lo óptimo es que sepas, que crezcas en el conocimiento por la palabra y que seas una persona que vive continuamente en la presencia de Dios, que tiene una vida continua de oración y se ejercita en la oración en los diferentes tipos, que entiende que hay una necesidad, que es conveniente, que es un deber, que es algo obligatorio para nuestra vida, orar siempre, todas las veces, en todas las cosas, y no cansarnos ni ser débiles en esto. Y Jesús hablaba que cuando uno hace esa oración, tomando el ejemplo de esta viuda que le pedía a ese juez malo, a ese juez injusto, que dijo que ay, para que esta mujer no me aburra y no me esté molestando, yo le voy a responder. Y Jesús dijo, ¿acaso Dios no hará justicia o no contestará su oración a sus escogidos, a los electos, a los favoritos, a su selección aquí en la tierra, que es la iglesia? ¿Acaso Dios no les hará justicia a aquellos que claman día y noche? No todo el día y toda la noche, pero que claman día y noche, que todo el día, entre el día y la noche, están conscientes de Dios, de su presencia, de no hacer las cosas de una manera ajena a Dios, a su voluntad, de consultarle todas las cosas en todo tiempo al Dios vivo, al Dios sabio, al Dios que todo lo conoce, y clamar por su ayuda. ¿Acaso el Señor no nos va a hacer justicia, a contestar? Y Jesús dijo, ¿se tardará en responderles? Y él trajo la respuesta y dijo, les digo que pronto les hará justicia. En breve tiempo, deprisa, Él vendrá y les hará justicia. ¿Alaban a Dios por ello? ¿Son bendecidos de conocer y de saber esto? Amén. Pero Él dijo algo más. Cuando venga el Hijo del Hombre, y nosotros hablamos de que Jesús vuelve pronto, estamos a las puertas de la venida del Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y cuál es el tema aquí? La oración. ¿Hallará gente que tiene fe en la oración como medio y como recurso, no en sí misma, pero como medio y como recurso para que Dios pueda hacer su obra y su voluntad aquí en esta tierra? Sabemos que nuestra fe tiene que estar en Dios y en su palabra, pero en este recurso como medio para que Dios haga su voluntad aquí en la tierra, ¿hallará gente que está orando en el tiempo que Jesús venga? Yo respondo que sí. Porque estamos orando siguiendo la dirección de Dios y Dios está ocupando de hacer de la oración algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces yo puedo responder y decir sí, sí Señor Jesús, porque Él dejó la respuesta para nosotros. Las dos preguntas anteriores las respondió Él. Ahora la respuesta para esta cosa que Él está formulando de decir, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que confía en Dios y expresa esa confianza en oración? Yo digo que sí. ¿Cuántos de ustedes están orando en este tiempo respondiendo a la palabra de Dios? Amén. Ya dije, si alguien dejó de hacerlo por alguna razón, es tiempo de retomar. Y en esta oportunidad que nos da Dios en este tiempo, necesitamos retomar la vida de oración y mantenernos en continua oración. Es de bendición, no es carga, no es para algo malo en tu vida. No te causa malestar, tú te impregnas de la gloria de Dios. Tú eres sumamente bendecido en manifestación estando en la presencia de Dios. Cumples el propósito de Dios cuando estás en su presencia orando. Amén. Gloria a Dios. Entonces digan conmigo, cuando Jesús vuelva, voy a estar orando. ¿Ok? Esa es una de las cosas que estaremos haciendo.
orando y haciendo su voluntad, orando y predicando el evangelio, orando y siguiendo su misión. Muy bien, tenemos que destacar la importancia de la oración también, viendo que la iglesia antes y cuando ya fue instaurada, los servidores de Dios, aquellos que estaban en la dirigencia de la iglesia, en el liderazgo, diríamos, de la iglesia, que era un liderazgo de servicio, los servidores de Dios entendieron la importancia de la oración y se movían en el ámbito de la oración. Eran gente que no desechó, eran gente que entendió lo que Jesús les dijo. Eran personas que sabían que hay que pedirle a Dios las cosas que Dios nos promete en su palabra. Y recuerdan que Jesús ya les había dado la ordenanza, el mandato de que vayan a predicar el evangelio, que vayan a ser discípulos a todas las naciones, que le prediquen a toda criatura. Ya dio la gran comisión, pero también Jesús en Hechos 1:8 les dijo: esperen, ser investidos del poder de lo alto para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos oyeron esa palabra y ellos creyeron la palabra de Jesús. Y en Hechos capítulo 1 verso 14, después de haber recibido esta dirección de Dios, dice la escritura que todos estos, los que habían oído, los que estuvieron con Jesús ahí siguiéndole cuando estaba para ser crucificado, todos ellos perseveraban, dice, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Luego que Jesús ascendió, ellos regresaron a Jerusalén, todos los discípulos, y con todas estas personas que menciona la palabra, mujeres, María, la madre de Jesús y sus hermanos, estuvieron en el aposento alto. Y lo primero que hicieron fue orar, porque Hechos 1:14 dice: y todos estos unánimes perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos estos perseveraban. Proscartereo, el término que usa Romanos, dice es que seamos constantes en la oración. Procastereo. Aquí se usa ese mismo término en el original, pero ya ha sido traducido no como constantes, sino perseverantes, un sinónimo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué creen que estuvieron orando estas personas en el aposento alto? ¿Qué estuvieron orando? Lo que Jesús les había dicho: vayan y esperen la venida del Espíritu Santo. Porque Dios nos da su palabra, pero la oración manifiesta la palabra que Dios nos da. Por eso es que Juan Wesley decía que Dios no hará nada menos que alguien se lo pida. Y Dios nos ha dado muchas promesas, pero las promesas tienen que ser levantadas en oración por gente que cree esas promesas y tiene fe en esas promesas y le dice a Dios: eso, yo creo en tu palabra, Señor. Así es que puedes cumplirla conmigo, porque yo creo tu palabra y creo que es la verdad. Y Jesús va y les dice a esta gente: vayan y esperen ser investidos del poder de lo alto. Y ellos llegan al aposento alto y lo primero que hacen es comenzar a orar. Unánimes, dice. La palabra unánimes aquí significa estar juntos, estar de acuerdo, con la misma mente y con la misma pasión, con el mismo fervor. No solamente estaban juntos en cuerpo, no solamente estaban reunidos, pero estaban en mente, en alma, en sentir, en fervor, en creer en la palabra que Jesús les había dicho. Esperen ser investidos del poder de lo alto para que sean testigos. Y ellos estuvieron orando: Señor, tú has dicho que necesitamos poder y que enviarás poder a nuestra vida para ser testigos. Y estamos aquí, Señor, esperando la manifestación de tu promesa. Creemos que tu palabra es la verdad. Creemos que tú eres fiel para cumplir tus promesas, Señor. Envía, Señor, la promesa de tu Espíritu a nuestra vida. Gloria a Dios. Eso es lo que estuvo orando la iglesia. Eso es lo que estuvo orando esta gente ahí en el aposento alto. Que lo que Jesús les había dicho tenga cumplimiento. Y estaban anhelando, estaban en una actitud de diligencia, de persistencia, de atención, de estar pegados a la oración. La palabra perseveraban, proscartereo, tiene este significado que ya lo estudiamos, ya lo explicamos. Y estaban juntos de acuerdo con la misma mente y con la misma pasión, orando, rogando, clamando a Dios de que se cumpliera la palabra que ellos habían recibido. Hermanos, la iglesia tiene que estar junta, perseverando, pero unánimes también en oración y ruego. La iglesia del primer siglo es la iglesia que hoy
obviamente con otros componentes, otras personas, sigue siendo la misma iglesia del Señor. Y la iglesia del primer siglo funcionó, se movió en un contexto de oración. Y la iglesia del siglo XXI, del año 22, que está siendo vigente hoy en nuestras vidas, es una iglesia que tiene que moverse en este contexto de la oración. Dios no ha cambiado, sus principios tampoco, y su iglesia tiene que seguir operando en este contexto de oración para que la voluntad del Padre sea hecha. Solamente con una diferencia, es que en la iglesia de los postreros días, en la iglesia del siglo XXI, del año 22 y los años que vengan antes que Jesús regrese, la gloria de Dios postrera es mayor que la gloria primera. ¡Aleluya! ¿Ves gloria en la iglesia del primer siglo? ¿Ves poder en la iglesia del primer siglo? ¿Ves milagros en la iglesia del primer siglo? ¿Ves lo sobrenatural en la iglesia del primer siglo? Yo te digo en el nombre de Jesús y por la palabra de Dios que en la iglesia de este tiempo que somos tú y yo y el cuerpo de Cristo que está diseminado por el mundo entero, la gloria de Dios será mayor, mucho mayor que la gloria primera. Él lo ha dicho, porque vamos de gloria en gloria, de poder en poder, y veremos muchas más cosas y las mismas obras que Jesús hizo, y aún obras mayores. La iglesia, el cuerpo de Cristo, las hará en todo lugar del mundo donde creyentes deciden compartir la palabra de Dios, ungidos por el Espíritu Santo. Mayores cosas. Aleluya. Esa es la diferencia, que va a haber más cosas, pero el principio sigue siendo el mismo. La iglesia del primer siglo estaba moviéndose en oración, y la iglesia de este tiempo se debe mover en oración unánime, en estar juntos, de acuerdo, con la misma mente. No solo unos cuantos diciendo amén y orando. Todo el cuerpo, toda la iglesia, cada miembro asumiendo su responsabilidad de orar. Acabó el tiempo de decir a mis hermanos que oren, porque yo todavía no. Todos tenemos que orar, juntos y unánimes, en un mismo sentir, estando de acuerdo, reconociendo que si para Dios es importante, y por eso enfatiza y nos enseña, y el Espíritu nos ha detenido en esto, tenemos que darle la misma importancia. Saber que sin oración no va a funcionar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Digan, es parte de su gracia. Hay gente que piensa que porque estamos bajo la gracia de Dios ya no hay que orar. Quiero decirte que la gracia de Dios nos lleva a orar. La gracia de Dios nos enseña cosas. Así como renunciar a la impiedad nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Piadosamente significa eusebeia, y significa ir en pos de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios obvia es que oremos. Por eso hay tanta enseñanza de la oración en su palabra. Así es que la gracia de Dios no te impide que ores, no te prohíbe que ores, no te dice que no es necesario que ores. La gracia de Dios te ministra y te impulsa a obedecer a Dios y a tener una vida de oración. Amén, iglesia. ¿Comprendido esto? La otra forma de decir, no, la gracia de Dios lo hace todo y no importa si oro o no oro, esa es una forma equivocada de mirar la gracia de Dios. Entonces recuerda que la gracia de Dios nos impulsa a orar. Hechos 2:42, otra vez, quiero ir mostrándoles que la iglesia antes y cuando ya fue instaurada, entendieron la importancia de la oración y se movían en este ámbito. Hechos 2:42 dice otra vez, y perseveraban, proscartereo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es luego que Pedro ha predicado, y al ser bautizados con el Espíritu Santo, predicó y se convirtieron como 3,000 personas. Un buen fruto precioso. ¿Qué estaba habiendo en este contexto? Perseverancia en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Digan, en las oraciones. Digan, hay que perseverar como cuerpo de Cristo en las oraciones. ¿Ok? Dice primero en la doctrina de los apóstoles, porque todo surge de la palabra de Dios. Hola, los apóstoles compartían, los apóstoles hablaban de la voluntad de Dios y daban una doctrina sana para la iglesia, y perseveraban en la doctrina de la iglesia, en lo que recibían, en la enseñanza
que les evitaba caer en dificultades de interpretación, que les evitaba vivir en la ley, que les evitaba estar en el Antiguo Testamento, y estaban bajo la enseñanza apostólica de Jesucristo, de su obra perfecta, y perseveraban en ella. Y entonces esto era algo importante que sucedía cuando la gente estaba reunida. También en la comunión, en estar como iglesia, como familia, reconociendo eso, de que hay algo precioso que Dios quiere hacer no solo con unos cuantos, sino con todo el cuerpo de Cristo. Y ellos perseveraban estando ahí en comunión unos con otros, partiendo el pan, tomando la cena del Señor. Ya hablamos de la importancia de la cena del Señor, de tomar esta bendición recordando el sacrificio expiatorio de Jesucristo, el derramamiento de su sangre, pero también el sufrimiento que Él tuvo en su cuerpo para que nosotros podamos en el área física disfrutar también de la sanidad divina. Y ellos lo hacían, ellos estaban perseverando también en el partimiento del pan. Y hemos hablado aquí en la iglesia de que hoy tenemos libertad para disfrutar de la cena del Señor cuando lo queremos hacer. No hay prohibición. Y hemos aprendido, se nos ha dado palabra y doctrina correcta para no tener miedo de celebrar la cena del Señor. Hacerlo con prudencia, hacerlo como debe ser, pero ya hemos sido enseñados que es importante que cuando determinemos hacerlo, lo podemos hacer. Y no esperemos que en la iglesia el pastor convoque para hacer esta ceremonia. Podemos hacerlo en la casa cuando lo requerimos, cuando vemos una necesidad de salud, de sanidad. Esta es una manera que Dios también está operando y trayendo bendición a su iglesia. Y la gente estaba perseverando en la palabra, en la doctrina, en estar juntos en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ven? Es importante entonces que nos demos cuenta que la iglesia tiene que seguir moviéndose en este ámbito de la oración. Y en capítulo 6, versos 3 y 4 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Los discípulos, los 12, cuando los hermanos griegos se quejaron de que sus viudas no estaban siendo bien atendidas en la distribución diaria y que había diferencia entre el trato a las mujeres hebreas y las mujeres griegas, siendo todas cristianas, entonces ante esta queja los discípulos toman su lugar de autoridad para traer esta dirección. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que hagan este trabajo. Y de paso enseñan que ellos que eran llamados a un ministerio de cuidado y ministración por la palabra, entonces ellos les dicen: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y aquí es una responsabilidad muy grande de quienes estamos en cualquier nivel de autoridad, sea el pastor, sea los que sirven en los ministerios, en las redes, los que están a cargo de un grupo cereal. Todos somos responsables, al estar en una posición de servicio, de autoridad sobre otras personas, de que nuestro trabajo lo hagamos siempre en una actitud y rodeados de oración. Nosotros, los que estamos sirviendo a Dios en cualquier lugar de autoridad, tenemos que estar siempre estimando esta oportunidad que Dios nos da y orando para que el trabajo que hacemos glorifique a Dios y tenga un buen resultado. Hay que persistir en la oración, obviamente, en el ministerio de la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo, hermanos, a través de estos ejemplos? Que la iglesia antes y cuando ya fue instaurada y sus dirigentes entendieron la importancia de la oración y se movieron en ese ámbito. Y la iglesia del siglo I y la iglesia del siglo XXI, de este tiempo que nos ha tocado vivir, tiene que mantenerse en esa misma actitud. Porque la oración, benditos del Señor, nunca ha dejado de ser. La oración siempre ha estado vigente en el proceso de la extensión y el desarrollo de la iglesia a través de los siglos. Siempre ha habido enseñanza acerca de la oración. Hoy les voy a mostrar eso. Que la iglesia de toda la historia ha sido enseñada
a saber de la oración y a practicar la oración. Y quiero comenzar por Santiago 5:17, que ya lo hemos escuchado este día anterior, el día miércoles. Santiago se cree que es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. No está como el primerito del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento comienza con un libro de Mateo, luego viene Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, y Santiago está por ahí mucho más adelante en nuestras Biblias. Pero no están en orden cronológico los libros. Y el libro de Santiago se cree que es el más antiguo del Nuevo Testamento, que fue escrito, no se sabe la fecha exacta, pero los estudiosos bíblicos creen que entre el 45 y el 48 después de Cristo fue escrito este libro. Y ahí está lo que hemos escuchado el día miércoles, que Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Luego oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y estamos hablando del año 45 y al 48 después de Cristo. Jesús enseñó de la oración. En la iglesia de los inicios vemos oración, vemos gente perseverando en otras cosas y entre ellas la oración, porque es importante y tiene que estar vigente siempre en el cuerpo de Cristo. Y llegamos al año 51 y 52 después de Cristo. Y llegamos a la primera epístola que se cree escribió el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:17, donde hay una frase no muy grande, pero que tiene un gran significado y un gran contenido para nosotros. Y en el verso 17 de Primera Tesalonicenses 5 dice: orad sin cesar. Oren sin cesar, oren ininterrumpidamente, oren sin omisión. Oren en cada ocasión, significa este término sin cesar. Oren ininterrumpidamente, sin omisión. En cada ocasión apropiada ustedes hagan oración. Eso es orar sin cesar. Sé consciente de que tienes a Dios contigo y de que Él es sabio y que Él conoce todo acerca de tu vida y te quiere evitar problemas. Así es que en cada cosa considera a Dios. Eso es orar sin cesar. Tener conciencia de Dios y en cualquier momento del día tú puedes levantar una oración a Dios. Dios no está durmiendo ni se toma vacaciones. Y Dios va a escuchar cuando tú oras, a la hora que le ores, en el lugar que le ores, Dios te escuchará. Aleluya. Dios te va a escuchar en tu casa, en la calle, en la cola de un banco, en cualquier lugar. Cuando hay peligro de que te asalten, ora a Dios, clama a Dios y el seguro de Dios se va a manifestar. Orad sin cesar. El año 51 a 52, cuando se escribe a los tesalonicenses, vemos la importancia del orar. Está siendo enseñado y está el apóstol Pablo por el Espíritu con qué intensidad tenemos que orar. Orad sin cesar. Gloria a Dios. Llegamos al año 57, a mediados del año 57, y el Espíritu Santo está inspirando al apóstol Pablo a escribir Primera de Corintios 14. Y en los versos 14 y 15 de este año, mediados del 57 después de Cristo, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Gloria a Dios. Estamos en el año 57. La iglesia está creciendo, la iglesia se está extendiendo, la iglesia está avanzando y el tema de la oración sigue siendo fundamental. El tema de la oración siempre está vigente y la gente aquí por el Espíritu está recibiendo la posibilidad de orar no solo con el entendimiento, sino también con esa oración que ya estudiamos, la oración del nuevo pacto, la oración infalible, la oración que Dios siempre contesta. ¿Por qué? Porque es el Espíritu mismo el que intercede por nosotros con gemidos sin decir. Entonces hay que orar ese tipo de oración. También hay que orar en el entendimiento, como lo hizo Elías, tomando la palabra de Dios y levantándola delante del Señor. ¿Qué hará el Señor nuestro Dios? Oirá lo que oramos conforme a su palabra y traerá respuesta a nuestra vida. Gloria a Dios. Es muy seguro cuando uno ora la palabra de Dios y cuando uno ora en el Espíritu.
Y llegamos a los fines del 57 o comienzos del año 58. Noten, va pasando el tiempo, los días se están yendo, la iglesia va creciendo, se está extendiendo y llegamos a lo que hemos estudiado, Romanos 12, que lo volvemos a mencionar en el verso 12. Y estamos a fines del 57 o comienzos del 58. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, proscartereo. Constantes en la oración, perseverando, persistiendo, dando atención, anhelando con diligencia, pegándose a la oración. Hay que estar pegados a una vida de oración. Hay que estar ligados a una vida de oración. No puedes vivir la vida cristiana separado de la comunión con Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Ya Jesús lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y el hecho de estar unidos a Jesucristo implica saber su palabra, conocer la palabra y también estar en comunión con el Señor. Separados de Él, nada podemos hacer. Y llegamos al año 61 y 62 después de Cristo, y la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo por el Espíritu, capítulo 4, versos del 2 al 4, dice lo siguiente. Colosenses 4, del 2 al 4, 61 a 62 después de Cristo. Perseverad en la oración. Proscartereo, otra vez la misma palabra. Perseverad en la oración. Persistan, den atención constante a la oración. Anhelen con diligencia y péguense a la oración. Perseverad en la oración, velando, estando despiertos en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El principio está vigente, el principio está permanente. Tenemos que seguir persistiendo y perseverando y pegados a una vida de oración. Hay propósito cuando oramos, no es una pérdida de tiempo. No estamos caminando a la deriva o haciendo cosas por si acaso. Olvida eso. Nunca ores por si acaso. Nunca ores a ver si sucede. Nunca ores para ver qué pasa. Ora sabiendo que tu oración hecha conforme a la palabra de Dios es una oración que va a obtener la respuesta del Padre fiel. Así ora, convencido. Acércate a Dios en plena certidumbre de fe, sabiendo que Dios te va a oír. Aleluya. Y entonces en Colosenses nos sigue instando a la iglesia, ya estamos en el año 61, 62, y a perseverar en la oración. Orando también, Pablo revela por el Espíritu algo importante, que la iglesia tiene que orar por los siervos, servidores del Señor que están en autoridad, por aquellos que los están dirigiendo. Y yo lo he expuesto así varias veces: necesitamos su oración. Siguiendo este principio del cual el apóstol Pablo decía: oren también por nosotros. Y nosotros necesitamos la oración de ustedes, iglesia. Yo con toda humildad les digo: necesito que la iglesia ore por mí, ore por la pastora, ore por nuestra familia. Lo necesitamos. Nosotros sí tomamos tiempo para orar por ustedes. Nosotros sí intercedemos, levantamos oraciones conforme a la palabra por el cuerpo de Cristo. Pero necesitamos también de sus oraciones. Sus oraciones nos benefician. Y gracias por los que oran por nosotros. ¿De cuántas cosas el Señor nos habrá librado? ¿En cuántas cosas el Señor nos habrá ayudado a causa de las oraciones de ustedes? Y yo quiero que siga sucediendo. Puedo decir como el apóstol Pablo: iglesia, por favor, oren por nosotros. Se lo agradecemos muchísimo. Gracias en el nombre de Jesús. Año 62 después de Cristo, a la iglesia de Colosas: perseveren en oración. Y ese mismo año, alrededor de ese mismo año, Pablo escribe algo poderoso a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versos del 16 al 18, se los leo. Dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo enseña acerca de la oración, y él era un hombre que practicaba lo que enseñaba. Y él enseñó siempre acerca de la oración, y aquí a la iglesia de Éfeso les dice: yo hago memoria de ustedes en mis oraciones. No estoy orando solamente por mis necesidades, por las cosas que yo tenga que hacer o por lo que me pase a mí. Yo estoy orando por ustedes. Iglesia, le dice,
y no ceso de dar gracias a Dios y hago memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya. No sé si entiendes todo esto que acabo de leer, pero quiero decirte que si no lo entiendes, no es un problema. Solamente ora para que lo entiendas. Porque aquí la palabra nos dice que Pablo oraba para que la gente reciba espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. A veces, hermanos, de buenas a primeras, como se suele decir, no captamos cosas que Dios nos está enseñando. Pero hay una opción. No es la queja, no es la frustración, es la oración. Si tú no entiendes algo, ora. 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 No digo que llores, digo que ores. No te digo que lores, sino que ores. No que llores, que ores, ores. Y habrá lo que Pablo dice. ¿Por qué Pablo oraba por espíritu de sabiduría y revelación? Porque esta era una forma, este era un recurso para que la gente comprenda el significado de la obra de Cristo y toda esa profunda bendición que hay cuando uno entiende quién es, qué es lo que tiene y qué es lo que puede hacer a causa de la obra perfecta de Jesucristo. Esto requiere oración. Si tú no entiendes, la respuesta es ora, pídele al Señor. Dios, quiero entender, quiero tener espíritu de sabiduría y revelación y conocer tu voluntad. Alumbra mi entendimiento. ¿Y qué crees que va a venir? Va a venir eso que tú estás orando, porque es la voluntad de Dios y está conforme a su palabra. Yo recuerdo que en los comienzos de mi vida cristiana, en algunas cosas la instrucción que recibí, después lo comprobé que no fue la mejor, porque a mí me enseñaron que yo era injusto, que era como un gusano de la tierra, y cada vez que yo fallaba tenía que estar en el altar diciéndole a Dios, Dios, perdóname, soy un gusano de esta tierra y no merezco nada de ti y soy injusto. Y me habían enseñado eso en base a un versículo que está en el libro de Romanos, pero cuyo contexto no habla de la iglesia, no habla de los hijos de Dios, sino habla de aquellos que están lejos de Dios, que no han nacido de nuevo y no les dan ninguna importancia ni a Dios ni a su voluntad. Pero me enseñaron de esa forma y yo creía por un buen tiempo que era un gusano de esta tierra. Cuando yo comencé a recibir la enseñanza acerca de la justificación por la fe, entonces fue un choque grande. Porque en mi mente yo ya tenía que soy un gusano de la tierra, que no soy justo. Y cuando yo escucho de que soy justo, cuando yo escucho de que estoy justificado pues gratuitamente, de que Cristo en su obra perfecta y por su sangre derramada me ha justificado y ya me santificó también. Entonces esto chocaba con todo aquello que yo había aprendido. Y verdad que las primeras enseñanzas que recibí acerca de la justicia de Dios y la justificación, yo no las entendía. Yo no las podía recibir porque ya tenía toda una maraña de cosas en mi mente y entonces como que no entraba la revelación de la palabra. Pero yo sabía que todo lo que estaba aprendiendo era buenísimo. Yo entendía los dones del Espíritu, entendía ya la sanidad divina, entendía ya la prosperidad en todas las cosas que me estaban siendo enseñadas. Pero donde chocaba era con la justicia de Dios. Y así es que el Espíritu me ayudó un día y tuve que ir a orar y ser sincero con el Padre y decirle, Padre, me gusta todo lo que estoy recibiendo. Me gusta la sanidad, me gusta la prosperidad, me gusta los dones del Espíritu, me gusta la fe y todo lo que estoy recibiendo de tu palabra en este tiempo de mi vida. Pero Señor, esto de la justicia no me entra. Ayúdame, Señor. Aquí yo estoy siendo corchito, estoy siendo terco. No lo puedo entender. Y gracias a Dios, la siguiente enseñanza que yo fui a escuchar acerca en este curso de la justicia de Dios precisamente, la siguiente enseñanza que me senté a oír la palabra de Dios, yo era otro. El velo se quitó, todo lo entendí, aún lo que no había entendido antes y lo que estaba escuchando cuando se era ministrada la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Que oré y vino espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él y en el conocimiento de su voluntad. Así es que, iglesia, si hay algo que no entiendes, no te preocupes, ora y ora y ora, que la comprensión vendrá.
Por fe entendemos las cosas de Dios. Y fe también tiene que ver con que tú te diriges a Dios en oración y le pides que el Señor te pueda dar espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de Él, de su voluntad y de su propósito. Y estamos en el año 62 después de Cristo. Mira la historia como vino desde Santiago el año 45, el año 52 y el año 57. Y ahora estamos en el año 61, 62. Y para terminar, veamos lo que pasó en el año 63. Y mira que en todo este tiempo que la iglesia fue creciendo, se fue extendiendo, se fue ampliando, la oración siguió siendo trascendente, indispensable para que la iglesia cumpla el plan de Dios. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Súper conocido este versículo. Y recordemos lo que nos dice. Corazones abiertos a esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser de gran bendición ahora para ti, hermano, esta palabra. Va a ser buenísimo que le prestes atención y vas a ver resultados grandes realmente si crees y recibes esta palabra. Por nada. Digan por nada. Ok. Por nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Qué tremenda palabra y promesa y dirección de Dios para mantenernos en una vida de oración. Oración que trasciende, oración que es eficaz, oración que trabaja, oración que produce favor para tu vida. La Biblia nunca te enseña a estar ansioso, afanoso. La Biblia nos enseña que todas las ansiedades que tenemos las llevemos delante del Señor y las tiremos a Él. Él es todopoderoso para llevarlas sin ser afectado, como a veces aquí en la tierra somos afectados nosotros. Hay que ser sabios, iglesia, sabiduría, sabiduría, sabiduría. No dejes que las situaciones, los afanes, las ansias te aplasten. Sé sabio, inteligente, corre a Dios, tira sobre Él todos esos afanes que a Dios no le afectan. Él los puede llevar y tú puedes ser libre de ellos. Pero anda a Dios, y por eso la Biblia se complementa aquí para decir: por nada te afanes, ni por la economía, ni por los problemas de familia, ni por los problemas de trabajo, ni por los problemas vecinales, ni por los problemas en el servicio a Dios, ni por las dificultades en la iglesia con los hermanitos. Por nada estéis afanosos. Y la opción no es afánate, la opción no es llora, la opción no es desanímate, la opción es ora. Por nada estéis afanosos, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ay, pastor, pero Dios no sabe todo. Sí, pero Dios espera que tú se lo digas en una demostración de tu fe y confianza en Él, en la palabra y en los principios que Él te está revelando. Porque Dios se sabe todo de tu vida, mi hermano, pasado, presente y futuro. Hasta que lo que no has vivido, Dios ya se lo sabe. Ya te ganó. Pero Dios quiere que en una demostración de nuestra fe y confianza en Él y en su palabra, oremos su palabra. Vayamos a Él con fe. Por eso dice: no se afanen, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Ora todo tipo de oración. Adora al Señor, sea agradecido a Dios, pídele a Dios, exponle al Señor tu situación con confianza y con acción de gracia. ¿Y por qué se ha añadido este elemento aquí? Por el Espíritu Santo. Porque es una manera de decir que Dios te va a contestar. Porque ¿cuándo das tú gracias a Dios? Cuando recibes. Si yo paso por aquí y no le muestro nada a mi hermana Laurita, pues ya, me puede mirar y ya, acabó todo. Pero si yo le doy algo, te aseguro que me va a decir gracias. Cuando recibimos, decimos gracias. Entonces, ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo aquí? Que nuestra oración, si la hacemos dejando de lado el afán, las ansias, los temores, y en vez de eso decidimos orar, Dios nos va a contestar, porque dice que le des gracias.
Y las gracias tú le das a alguien cuando recibes algo de Dios. Quiere decir que Dios te oyó, Dios te contestó. No todavía lo ves, pero ya está en el ámbito espiritual realizado. Y da gracias a Dios. Y algo glorioso va a acontecer. Porque lo que Dios nos enseña, hermanos, es para nuestra ayuda, bendición, beneficio. Y todo va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Tú puedes estar oprimido por una situación. La semana pasada estuviste bien, feliz. Aquí la pastora o ministro Jeremy hablaron de que esta semana es semana de bendición. Y es cierto, tenemos que tener esa expectativa, que estamos bendecidos. Tenemos que tener expectativa de esperanza, no de pesimismo, no de cosas malas. Nuestra expectativa tiene que estar en la bondad de Dios. Pero de repente surge por hoy algo inesperado. Algo que no para ti estaba dentro de tus planes. Y es algo que de repente no lo puedes tratar. Y es tan difícil que te das cuenta que necesitas la ayuda del Señor. Y entonces de a primeras viene la oportunidad de afanarte, la oportunidad de tener miedo, la oportunidad de desanimarte, la oportunidad quizá de reclamar. Pero luego el Espíritu Santo levantará esta palabra que está siendo recibida en tu corazón para decirte: ¡hey! ¡Hey, hijo de Dios! La opción no es esa. No es que te afanes, no es que tengas miedo. La opción es que tú ores. Y tú ora y pídele a Dios con acción de gracias. Y la promesa es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Tú oras y el milagro se produce así. Del afán y del temor, al toque de una sola, vas a encontrarte en otra posición en tu interior. Vas a mirar el asunto de otra forma. Vas a mirar la situación con otros ojos. Mirarás a tu situación desde la óptica de Dios, de la grandeza de Dios, y no de lo que el diablo te insinúa y de lo que parece ser ese problema. Así la paz de Dios guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho, en todos los beneficios que tenemos de ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, en todas las bendiciones y promesas de Dios por medio de Jesucristo. Del afán te jala a la seguridad del Señor, tú oras. Del temor te pone en la seguridad y confianza cuando tú oras, conforme a su palabra. Mi pregunta es: ¿vale que aprovechemos la oportunidad de orar, que dice la iglesia? Entonces, iglesia, no hay de otra, hay que orar. La iglesia del primer siglo se movió en el contexto de la oración. Los dirigentes entendieron, se movieron en esto y enseñaron a la iglesia. Y a través de la historia hemos visto, desde Santiago hasta Filipenses, que es lo último que hemos leído. Comenzamos en el año 45, hemos llegado hasta el 63 después de Cristo. Y en todo ese tiempo, que no es muy largo en cuanto a años, pero vemos el proceso de una iglesia que se extiende, y de una iglesia que crece, de una iglesia que avanza. Y la oración sigue siendo imprescindible. La oración sigue siendo parte muy importante de la vida de la iglesia. Año 1900 o el año 2022. Mes de mayo. 22 creo, ¿verdad? La oración sigue siendo imprescindible para el cuerpo de Cristo, para nuestra iglesia. Y tenemos que seguir orando. Amén. Muy trascendente, de mucha importancia. Reafírmate en una vida de oración por la palabra. Y por alguna razón perdiste esta bendición. Retómala, es tiempo, no pierdas más el tiempo. Y engánchate otra vez en comunión con Dios. Y tal como la palabra de Dios nos enseña. Es muy importante para que Dios haga su voluntad en tu vida. Padre, te agradecemos en el precioso nombre de Jesús por refrescar tu sabiduría en nuestro corazón. Te decimos gracias, papá. Gracias. Cuán preciosa es tu palabra. Cuánta sabiduría tuya fluye a favor de nuestras vidas. Y cuán beneficiados estamos, Padre. Gracias. Porque somos cuerpo de Cristo y iglesia que nos tocó vivir en estos postreros días. Y estamos recibiendo de parte tuya, Padre, que como iglesia necesitamos caminar siempre. Es una necesidad, es algo que tenemos que determinar, hacer una obligación de esto, que nosotros tenemos que persistir en la oración.
Tenemos, Padre, que como iglesia tuya saber que hay que ejercitarnos continuamente en esta disciplina, podemos llamarle a este recurso de orar continuamente. Y Padre, gracias porque tú nos ayudas en esto, sabiendo lo que significa y la importancia de estar en esta actitud de orar. Y por la gracia tuya es revelada como un recurso súper importante a nuestra vida. Tú nos ayudas para practicarla. Gracias por corazones que son tierras fértiles recibiendo la palabra. Y gracias por que hemos sido alumbrados, Padre, en nuestro entendimiento y en la revelación de tu palabra y en el conocimiento de ti, de tu voluntad, en esta mañana por tu Santo Espíritu. Hay comprensión, hemos sido iluminados y podemos ver con mayor claridad, con exactitud, la importancia de orar conforme a tu palabra y de persistir en las oraciones como la iglesia del primer siglo, siendo la iglesia de los postreros días, donde tu gloria, conforme a tu palabra y a tu promesa, será mayor. Te decimos gracias, papá bueno, gracias por ministrarnos, gracias porque hay una palabra que llegó y ha calado profundamente ahora mismo en nosotros. Y tú nos has dicho, hijo, no te afanes por nada. Y cuando dices por nada, es por nada. Y gracias, mi Dios, gracias, mi Padre bueno, que no hay ninguna área de nuestra vida que bajo esta palabra necesite estar en afán. Ni el área de las finanzas, ni el área de la salud, ni el área de la familia, ni el área social, ni el área política, absolutamente nada, Padre. Por nada estéis afanosos. Tenemos la opción de orar, Padre. Esa es nuestra opción de iglesia, opción de hijos de Dios. Ante cualquier situación, levantar nuestra oración delante de ti. Y gracias porque tu paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo, en aquel que ha hecho una obra perfecta, en aquel a través de quien todas tus promesas son sí, son amén, y pasan por nosotros como conducto que somos de la bendición. Y te damos gracias, papá, por refrescar nuestro corazón, nuestro ánimo y ayudarnos a mantenernos con esperanza, en victoria, sabiendo que los días que vienen para el cuerpo de Cristo son días de gloria. Te decimos gracias, papá bueno.